Saludos, mi nombre es Olvil Josué Agrón Nieves y como parte del curso Arquitectura 6212, Genealogía de la Modernidad, les estaré presentando Arquitectura Gótica, la Basílica Catedral de Saint-Denis en Francia, prototipo del vocabulario gótico. Comencemos mencionando algunos antecedentes. El Palacio Fortaleza de Ujaidir en Irak para el 745 después de Cristo. Considerado un edificio precursor del gótico, en esta muestra ya se puede observar la aparición del arco ojival o apuntado que, a diferencia del arco de medio punto, que se ha transferido desde los periodos anteriores, el arco ojival muestra un pico en su punto más alto. Este elemento será parte del nuevo vocabulario arquitectónico replicado más tarde en las catedrales góticas. Su influencia se difundió en España y Sicilia, luego al resto de Europa. El segundo ejemplo es la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén para el 1005 después de Cristo. Tipología de mezquita, que es el edificio principal de la religión musulmana. A diferencia de la fortaleza de Ujaidir, en donde comienza a aparecer el vocabulario gótico, el arco ojival persiste en esta estructura. Lo podemos ver explícito en todo el edificio, incluyendo galerías y laterales. No podríamos hablar del edificio religioso gótico sin mencionar al abad Suger, influyente, precursor del vocabulario gótico. Redactó un tratado en el que se describían los detalles para la reconstrucción de la Catedral de Saint-Denis como prototipo de arquitectura gótica. Suger fue un historiador, abad monacal católico, hombre de Estado francés, muy cercano a la monarquía francesa y difunde con su escrito los elementos del estilo gótico dentro del marco de la tipología religiosa. Aquí podemos observar las nuevas formas del gótico en el edificio religioso. Tenemos el rosetón, que va acompañado de vitrales. Tenemos también la bóveda de crucería, utilizando el arco ojival. Tenemos también los elementos narrativos en ese arco ojival. Tenemos los vitrales que van a permitir la iluminación, pero también los tonos policromáticos en el edificio y los arbotantes. Ya aquí tenemos un dibujo de la Basílica Catedral de Saint-Denis como prototipo de ese vocabulario gótico. Elementos sobresalientes a primera vista. Altura de la torre de la izquierda y el pináculo con escultura cruciforme. A diferencia de los edificios gruesos o monolíticos que habíamos visto en el románico, el edificio es una composición tripartita, parcialmente simétrico, sin embargo en las torres culmina de manera asimétrica. Resalta el rosetón, que se convierte en el vitral que permite la entrada de luz y colores. Se observa el arco ojival, ventanas altas, aspiración de darle altura al edificio, lo que permitió transformar los transeptos y las paredes del edificio. En el interior se puede observar esa paleta policromática producto de los vitrales. De entrada se observa cómo esa altura da la impresión de ser un edificio más liviano. Podemos observar el detalle del enervado que se va elevando desde el suelo hasta formar las bóvedas de crucería, paredes más livianas y menos peso visual. Los vitrales, a su vez, se convierten en elementos narrativos. El elemento comunicador en pasajes de la Biblia estará presente.
al igual que en relieves en los arcos ojivales de la fachada principal. En este corte transversal del edificio podemos observar en la fachada exterior un elemento muy importante, el contrafuerte, que se separa del plano de la pared. Esto producirá un edificio mucho más liviano visualmente y permitirá la integración de los vitrales en la estructura. Así luce en la actualidad la fachada de la Basílica Catedral de Saint-Denis en Francia. Nótese la ausencia de la torre izquierda. A modo de resumen, las ideas de Suger en la Catedral de Saint-Denis, este va ofreciendo los principios y elementos del nuevo lenguaje a través de sus escritos. Remodeló la capilla, los ambulatorios, el ábside, estableció el rosetón como elemento central y la impresionante altura de los arcos. Antes de la remodelación fue una iglesia carolingia. Se mantuvo la iglesia original y se adaptó con los nuevos elementos. Suger remodeló la fachada en el año 1140 y se convierte en el prototipo de la catedral cristiana del siglo XII en adelante. Aparece el tímpano como elemento que demarca la entrada y como elemento escultórico y narrativo. Se encuentran pasajes de testamentos, evangelios y otros escritos de la Biblia. Influenciado por el óculo romano, aparece el rosetón, ventana circular con mosaicos multicromáticos, y se convierte en un elemento teatral y narrativo. De igual forma, los clerestorios se van a convertir en un elemento narrativo y teatral de la arquitectura gótica. El complejo de Saint-Denis luego será un precedente de universidades, monasterios y otras catedrales. Como aportación, estableció la lectura de los elementos de la arquitectura gótica tardía de 1200 al 1300. Hasta aquí la presentación de la fachada y la Basílica Catedral de Saint-Denis en Francia. A continuación, un video que muestra una vista aérea de esta catedral. Muchas gracias.